Un cordial saludo. Mi nombre es César Yemir Ortúa. En esta oportunidad vengo a participar con la presentación de la actividad número 2 de la asignatura Investigación. El nombre de la actividad Investigación Cualitativa. Se propone que el estudiante realice un cuadro comparativo donde pueda evidenciar algunas técnicas de investigación cualitativas utilizadas por los profesionales. Bueno, entre las diferentes técnicas tenemos la etnografía virtual, el estudio de caso, la teoría fundamentada, la investigación y acción y la fenomenología. Etnografía es el estudio descriptivo de la cultura popular, es el estudio del comportamiento social en su vida cotidiana. El origen de esta investigación es del año 1970, pero se populariza en el año de 1922. Como fases tenemos la preparatoria, la selección de los informantes o fuentes de datos, tenemos el trabajo de campo y las fases informativas, el análisis de la información. Como técnica de recolección de datos tenemos la entrevista personal, la observación directa en el mundo real, tenemos la descripción de los eventos relacionados, la escucha activa de las vivencias de cada participante. Para la investigación etnográfica virtual tenemos que es el estudio del comportamiento de las relaciones sociales que se dan por medio de la utilización del Internet y del ciberespacio. Como origen, tenemos que esta investigación inicia a principios del siglo XX. Como fases tenemos la identificación del caso de estudio, la identificación de los informantes o las fuentes de información, el trabajo de campo y el análisis de la información. Como técnica de recolección de datos tenemos la entrevista virtual y la observación activa en el entorno virtual. Para la teoría fundamentada tenemos como descripción que es un método de investigación donde se recoge, codifica y analizan los datos del objeto de estudio al mismo tiempo. Como origen tenemos que esta metodología se introduce por Gleis y Strauss en el año 1967. Como fases tenemos la recolección de los datos, la codificación y el análisis de los datos. Como técnica de recolección de datos tenemos que se utiliza la metodología, la sistematización, la interpretación, la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Para la investigación y acción se dice que es un método que estudia la realidad educativa dentro y fuera de las aulas de estudio. Su origen se da por el psicólogo Kurt Lewin en la década de los 40. Sus fases son la determinación de la temática o problema, el diagnóstico, la planificación, la observación, la discusión y la difusión de los resultados. Como técnica de recolección de datos tenemos la recogida de la información variada, registros anecdóticos, notas de campo, observación externa, registros en audio y video y fotografías, entre otras, las entrevistas, los cuestionarios y las pruebas de rendimiento que se le hacen a los estudiantes. Para la investigación estudio de caso, se dice que esta herramienta se utiliza para registrar y medir las personas o los objetos caso de estudio. Esta técnica es utilizada en la administración de empresas, en las ciencias sociales, en la política y en la educación, entre otras ramas del conocimiento. Su origen data al parecer del año 1939. Sus fases tenemos dos, la descriptiva y la exploratoria. La descriptiva pretende identificar y describir el comportamiento de los sucesos. La exploratoria pretende acercar la teoría con la realidad. Técnica de recolección de datos. Se puede tener información de diferentes fuentes, no solamente pues de un objeto de estudio, una persona. Se tiene la recogida de datos cualitativos y cuantitativos, los documentos, las entrevistas directas, el registro de archivos y la observación directa de las personas, materia de estudio. Para la investigación fenomenológica se dice que tiene como objetivo principal la investigación directa y la descripción de los fenómenos
de las experiencias vividas respecto a un suceso desde la perspectiva del sujeto. Su origen, la persona que introdujo este concepto fue el filósofo alemán Edmund Husserl en el año de 1859. Sus fases son la construcción, la metodología, el marco teórico, la interpretación y la discusión de los resultados. Como técnicas de recolección de datos tenemos la historia, los relatos, las experiencias anecdóticas y la conversación. Acá están las referencias bibliográficas que tuve en cuenta para realizar esta actividad. Con esto doy por terminada mi participación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.